Hola, bendiciones. En esta oportunidad, estoy aquí pues grabando un video más para ustedes sobre esta escuela de Entrando en la Reforma. Espero que el video anterior, en el cual ya entramos en tema, en materia, haya sido de bendición para ustedes. Estuvimos hablando sobre la comprensión, comprendiendo el diseño original del Padre. Estuvimos hablando un poco sobre la creación, sobre cómo comenzó Dios a moverse en medio de su eternidad, la creación de este primer ángel, Lucifer, y, y sobre todo hice hincapié en una cosa, en que entendamos que el hombre hasta ese momento no estaba en la creación. Y esto con un motivo de parte de Dios, que no es que nosotros nos despreciemos o desvaloricemos nuestro llamado o nuestro propósito en la tierra, no, para nada, sino todo lo contrario, a que entendamos que nosotros como seres espirituales creados por Dios, como hombres en esta tierra y como gobierno en esta tierra, dependemos netamente del Padre. ¿Ok? Esto es un mensaje directo a tu espíritu, y es que aprendamos a depender de Dios. Ese es el mensaje. ¿Ok? El mensaje no es un mensaje desvalorizante, no es un mensaje, no, es que aprendamos a depender del Padre. Amén. Así como los ángeles, los seres espirituales creados por Dios, las huestes, dependen de Dios y entienden que Dios es el creador, el máximo creador, y que nosotros nos debemos y nos rendimos a Él, pues esa es la intención de ese mensaje. ¿Ok? Que usted entienda que hasta ese momento el hombre no existía en ese punto de la creación. Amén. Entonces, hoy vamos a dar continuidad a este primer tema de comprendiendo el diseño original de Dios, y voy a estar conversando un poco con usted sobre la caída. Usted se preguntará, bueno, pero ¿qué tienen que ver estos temas con, con entrando en la reforma? Pues que es sumamente importante que nosotros entendamos cuál es el origen, cuál es el diseño del Padre, qué había en el corazón y qué hay en el corazón del Padre, porque el Dios de ayer es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Entonces, usted no va a poder reformar su estructura mental, su estructura emocional, su estructura de pensamiento, su patrón de pensamiento. Usted no va a poder traer reforma a su alma, a su espíritu, si usted no conoce hacia qué dirección usted debe ir. ¿Ok? Y la única dirección que nosotros tenemos que tomar es la dirección de agradar a Dios, no al hombre, agradar a Dios. ¿Ok? Esa es la dirección correcta por la cual todos nosotros debemos conducirnos. Esas son las veredas de paz y las veredas de justicia, en agradar al Padre, hacer su voluntad, hacer su propósito. Vivimos, servimos para hacer su propósito. Amén. Entonces, vamos a seguir dando continuidad a este primer tema, que es comprendiendo el diseño original de Dios. Hay cosas importantes que voy a estar soltando acá, entonces le pido que usted preste la mayor atención. ¿Ok? Yo quiero que hagamos una pequeña oración antes de comenzar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos este momento, Señor. Señor, y proclamamos que tu presencia es la que nos guía, la que nos conduce, la que nos enseña, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo oro para que cada persona que está viendo este video, cada persona que está participando de esta escuela, Señor, yo oro para que escuchen tu voz, Señor. No la voz de Eliezer, no la voz de un ministerio, Señor, sino la voz de Dios, Señor, en el nombre de Jesús, la voz del Espíritu Santo, hablando, corrigiendo, enseñando, Señor. Que tú pongas en ellos un corazón enseñable, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Señor, entramos en esta etapa, en esta escuela, con humildad, Señor, con humildad, dispuestos a ser corregidos por ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy voy a estar hablando un tema importante, que es la caída. Hoy vamos a entrar en este tema que usted posiblemente ya conoce, ha leído la Biblia, no solamente cuando pecó Adán y Eva, porque ahí no se dio la primera caída se dio eh, con Lucifer, ¿ok? Allí estuvo la primera caída, ¿ok? Del ser creado por Dios, ¿ok? Entonces,
Hoy vamos a estar conversando de eso. Vamos a hablar sobre la caída del hombre y las consecuencias que esta trajo, ¿okay? Las consecuencias espirituales. Porque bien, usted conoce, sí, el hombre pecó y trajo el pecado y bueno, todos morimos a causa de ese pecado, nuestro espíritu fue desechado, fue hecho polvo literalmente, quedamos literalmente sí, con un espíritu opacado, entenebrecido. Entonces, usted ya conoce ese tema, pero vamos a tocar ciertos aspectos importantes que yo considero que son necesarios que nosotros entendamos para entrar en la profundidad de esta escuela y comprender qué es lo que nosotros necesitamos transformar en nuestras vidas. Amén. Bien, cuando nosotros hablamos de la caída, ya nosotros en temas anteriores mencionamos cómo Dios crea a un ángel llamado Lucifer, el primogénito de la creación. No fue Jesucristo el primogénito de la creación, como dicen en los testigos de Jehová, por ejemplo, que dicen que Jesucristo fue el primer ser creado. Jesucristo no fue el primer ser creado porque Jesucristo es Dios, ¿okay? Y el Verbo se hizo carne. Ellos es uno solo. Padre, Hijo, Espíritu es uno solo, ¿okay? Entonces, Cristo proviene de la eternidad del Padre porque Él es el Padre, Él es Dios. Amén. Y es importante que nosotros entendamos eso para no confundirnos, ¿ok? Y no dejarnos enredar por ningún otro tipo de doctrinas. La palabra, Jesucristo no vino a enseñarnos doctrina, vino a enseñarnos verdad. Amén. Y es importante que nosotros tengamos nuestra mirada enfocada hacia esa dirección, hacia lo que el Padre está hablando verdaderamente. Amén. Entonces, Dios crea este primer ángel, ¿ok? Y con él crea huestes espirituales, miles, cientos de huestes espirituales en el universo. Y ya usted escuchó que Lucifer pues era el encargado de llevar todas estas revelaciones al Padre. Ahora ve, note lo siguiente. Lucifer, por ser el primero de la creación, ¿okay? El primogénito de la creación literalmente, él tenía acceso a misterios del Padre, a secretos del Padre, pero no todos, ¿ok? No todos. Entonces, había un secreto escondido en ese universo. Amén. Recuerde que Dios es un Dios de misterios, Dios es un Dios de secretos. Amén. Y usted va a leer, cuando usted lee la Biblia, usted consigue cientos de textos que certifican esto que yo le estoy diciendo. Que Dios tiene misterios secretos y muchos de ellos dispuestos a ser revelados a nosotros como hijos. Amén. Entonces, entendiendo esto, habían secretos y habían misterios que Lucifer no entendía, que no tenía acceso. Solamente el Padre conocía esto, solamente el Espíritu de Dios conocía esto. Entonces, yo quiero comenzar diciendo que es importante que usted entienda lo siguiente que voy a decirle. Todo lo que Dios crea es a su imagen. Le voy a repetir nuevamente. Todo lo que el Padre crea, todo, absolutamente todo lo creado, todo lo que nace del corazón de Dios es a su imagen y semejanza. ¿Ok? Y eso es un carácter fundamental de Dios, en que todo lo que Él crea es según su imagen, según lo que Él es. Amén. Usted manifiesta en la calle, y así somos nosotros, usted manifiesta en calle lo que usted es, ¿ok? Usted cuando habla, usted manifiesta lo que usted es, no lo que otro es, ¿ok? Entonces, Dios es un Dios que practica la genuinidad. Dios es un Dios genuino, no es un Dios que imita. De hecho, Dios no tiene nada que imitar porque Él es el centro de la creación. Amén. Entonces, ¿y por qué le digo esto? Que Dios todo lo que hace lo hace a su imagen. Ya usted va a entender por qué se lo digo, ¿ok? Entonces, pero sí, es sumamente importante que recuerde eso, esa palabra a medida que vamos transcurriendo en este video, en esta escuela. Recuerde, todo lo que el Padre hace, todo, absolutamente todo, todo lo creado, en la tierra, fuera de ella, en el universo, en todo es a su imagen y semejanza. Ahora, hay una cosa que no es imagen
y semejanza del Padre. ¿Y qué es? Pues la maldad, lo es el infierno, lo es el reino de las tinieblas, lo es el pecado. Esto no refleja la imagen del Padre. Entonces, bueno, pero ¿y quién lo creó? Entonces, yo oro para que Dios comience a crear en ti, a despertar en tu espíritu el anhelo por esa verdad. Amén. Por esa verdad que yo voy a estar soltando. Yo voy a estar soltando palabra profética, ¿ok? Yo voy a estar soltando verdad del cielo, verdad del Padre a tu vida también en este día, en este video. Entonces, quiero que te mantengas con esa palabra, ¿ok? Todo lo que Dios crea es a su imagen y semejanza. Bien, usted ya conoce parte del texto. Lucifer se rebela en contra de Dios, toma una tercera parte de ángeles. Él luchó, él batalló muchísimo para no apartarse de la luz, porque él amaba la luz, ¿ok? Lucifer amaba la luz, ¿ok? Así como usted lucha muchas veces para ser libre de un pecado, para ser libre de un deseo, ¿ok? Así como usted tiene batallas, ¿ok? Lucifer en ese momento estaba presentando una batalla. Ahora, el problema es que la batalla que hoy usted lucha es una batalla inducida. ¿Por qué es una batalla inducida? Porque hay alguien que rige el pecado y es Satanás. Pero en ese momento, cuando Lucifer estaba luchando, no había reino de tinieblas. ¿Sí me escuchan? El reino de las tinieblas no existía. Había un solo reino que gobernaba el universo y que gobierna el universo entero, y es el reino de la luz, el reino del Padre, ¿ok? Entonces, ¿contra quién estaba luchando Lucifer? ¿Contra qué reino estaba luchando Lucifer? Con ninguno, no había ningún reino. Él estaba luchando contra él mismo, contra su propia voluntad, ¿ok? Contra su propio deseo que estaba comenzando a nacer en su corazón por voluntad propia y por libre albedrío. Entonces, es importante que entendamos esto, porque hay una diferencia muy grande entre la lucha que nosotros tenemos hoy como hijos, que luchamos literalmente, peleamos una batalla contra el reino de las tinieblas, una batalla que está vencida y que está ganada, ¿ok? Y nos pertenece esa victoria por medio de Jesucristo. Pero en ese momento Lucifer no luchaba contra ningún reino. Todo era luz, todo era amor, todo era paz, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Dios, por ser un Dios de misterios y un Dios de secretos, Dios había idealizado una prueba, ¿ok? Una prueba para sus seres, para los ángeles. Si usted leyó el libro de Melquisedec, usted sabe de qué le estoy hablando, ¿ok? Entonces, en todo el universo había un lugar oscuro. Escuche, había un lugar oscuro, un lugar de tinieblas, un lugar donde no había luz. ¿Qué es tiniebla? Ausencia de luz, ¿ok? Había un lugar sin luz, de tinieblas, y era el único lugar el cual el Padre nunca había hablado absolutamente nada, no había revelado absolutamente nada sobre ese tema. Y esto comienza a llamar la atención de Lucifer, ¿ok? ¿Qué era ese lugar? ¿Qué había en ese lugar? ¿Qué habitaba en ese lugar? Y a raíz de ahí comienza a nacer en el corazón de él toda esta serie de pensamientos para rebelarse en contra del reino de la luz, porque él comenzó a creer en su corazón, en él, comenzó a nacer por voluntad propia un pensamiento donde el cual consistía en que había algo mayor a la luz, había algo superior a la luz, y eran las tinieblas, ¿ok? Lo que él no sabía es que esto era una prueba del Padre. ¿Y por qué una prueba de Dios? Pues porque todos nosotros necesitamos ser probados. La palabra nos enseña que nosotros seremos probados. Dice, de hecho, yo quiero que te vaya conmigo al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Dice así: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que parece
aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria, honor en la revelación de Jesucristo. Es decir, ve lo que dice, para que la prueba de vuestra fe. Todos nosotros necesitamos ser probados. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios que anhela el servicio voluntario. Ya se lo dije anteriormente. Estos ángeles tenían un libre albedrío. Estos ángeles tenían una voluntad. Y Dios necesitaba conocer si esa voluntad estaba inclinada hacia Él de manera legítima, de manera por amor, ¿ok? Y no por obligaciones. Y pues, ¿para qué no decirle? Dios también sabía que se levantaría un ser cuyo objetivo sería ir en contra de su propósito, en contra de su reino y en contra de su luz. ¿Y por qué sabía esto? Pues porque él, cuando dio libre albedrío, decidió tomar ese riesgo. Vuelvo y le repito, porque Dios es un Dios que ama las cosas de manera voluntaria. Dios detesta el amor obligado. De hecho, no existe amor obligado. Esa palabra es inexistente, no existe esa palabra en el universo. Un amor por obligación, un amor sujeto por obligaciones no es amor. ¿Ok? Entonces, Dios había idealizado ese momento de prueba. Y había un lugar de tinieblas en ese lugar. ¿Ok? Entonces, pero este lugar de tinieblas no era un reino. No era un reino. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo sé que usted ha escuchado muchas veces que dice Dios creó todas las cosas, Dios creó el reino de las tinieblas, creó a Satanás, creó todo. Y es una mentira. Y es una mentira que ha sido inducida por el mismo infierno para confundirnos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Y cuando le digo amor, es que todo lo que Él hace es movido por el amor. Recuerda lo que le dije al principio. ¿Cuáles eran las palabras que usted tenía que mantener en su mente? Dios crea todo a su imagen y semejanza. Todo. Dice la palabra que Él es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces, ¿cómo alguien que es luz puede crear un reino de tinieblas? ¿Cómo alguien que es luz puede crear el cáncer, el SIDA, la diabetes, la leucemia? ¿Cómo? Porque Él no creó esto, ¿ok? No fue su plan y no fue su diseño. Dios es un Dios que imagina y un Dios que idealiza y un Dios que crea con su palabra. Y el fundamento de su creación es el amor. El amor. ¿Ok? Entonces, y usted va a conseguir textos que chocan contra esto que yo le estoy diciendo. ¿Como cuál? Yo quiero que usted vaya al Salmo 97. ¿Ok? Versículo 2. Dice así. Nubes y densas tinieblas le rodean. Justicia y derecho son el fundamento de su trono. Esto es tremendo. Nubes y densas tinieblas le rodean. Cuando la palabra habla de densas tinieblas, no se está refiriendo a un reino, se está refiriendo a misterios. Muchas de las palabras tinieblas usadas en la palabra, cuando hacen referencia al Padre, hacen referencia a sus misterios ocultos, secretos, pero no a tinieblas como pecado, enfermedades, calamidades, infierno, Satanás. No se refiere al reino de las tinieblas. Y lo primero que yo quiero desmontar en este día es esa mentira. ¿Ok? Es lo primero que tenemos que desmontar. Yo quiero que leamos un texto más. ¿Ok? Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Salmos, ahí mismo en Salmos, el capítulo 89, versos 14 al 16. Dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de él. Dios es un Dios de misericordia, un Dios de justicia,
¿ok? Un Dios de juicio, un Dios de verdad, un Dios de paz. Entonces, ¿cómo se crea este reino de las tinieblas? Pues porque Satanás comienza a idealizar todo esto en él, empieza a crecer en él de manera voluntaria. Le digo voluntaria porque él era una creación del Padre y el Padre luchó, escúcheme, porque solamente nos enseña que fue destronado del cielo, el ángel, aquel ángel hermoso de luz fue destronado del cielo y fue echado. O sea, no es solamente esta parte, había un precedente, hubo algo antes, y ese antes es que el Padre luchó para que Lucifer de manera voluntaria rindiera su servicio a la luz, porque Dios es un Dios movido por misericordia, ¿ok? Y yo me puedo imaginar un Dios pidiéndole a ese ángel: quédate en este reino, quédate en el reino de luz, confía en mí, confía en mi palabra, confía en mi enseñanza, en mi revelación, confía en mi sabiduría. Y él también tenía una batalla. ¿Y cuál batalla? ¿Y dónde se generaba esta batalla? En su corazón, en su ser, en su espíritu. Se generaba esta batalla. Y él veía aquel lugar de tinieblas y él pensaba que había algo más. ¿Ok? Y ya después que él idealizó todo eso, idealizó en su mente y en su espíritu un nuevo gobierno que regiría el universo, y ese gobierno se llamaba la ciencia del bien y del mal, el árbol que Dios dijo que no comiéramos. ¿Sí entiende ahora? Esa ciencia del bien y del mal fue ese sistema de gobierno que Satanás estaba idealizando en su corazón. Y es un sistema cuyo objetivo es suplantar a Dios, cuyo objetivo es tomar el lugar que a Dios le corresponde. Y precisamente así, cuando Eva y Adán comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué es lo que le induce a la serpiente? Le dicen: coman y serán como Dios. Este era su sistema de gobierno, en suplantar a Dios, en suplantar su propósito, en regir el universo a través de este sistema de gobierno, ¿ok? Y eso comenzó a crecer en su corazón, hasta que tomó una tercera parte de los huestes, los ángeles, ¿ok? ¿Y qué pasó? Pues que si usted lee el libro de Melquisedec, usted va a notar una cosa súper importante. Dice que él relata en esta revelación que Dios se levantó de su trono y se acercó a ese lugar de tinieblas, miró y solamente dijo estas palabras: sea la luz. Y dice que aquel lugar de tinieblas se llenó completo de luz, completo, a tal punto que no hubo en el universo ningún lugar que no tuviera luz. Ahora yo me imagino a Lucifer y estos ángeles diciendo: ¿qué es esto? Y las tinieblas nunca existieron, sino que él representaba las tinieblas. Él era ese ser que se levantó para ser enemigo de Dios. Y ahí viene su nombre, que Dios le coloca el nombre de Satanás, que significa enemigo de Dios y sus leyes. ¿Ok? Entonces, el reino de las tinieblas no es un reino que Dios creó, sino un reino que se estableció en el corazón de aquel ángel. ¿Ok? Y al cual Dios obviamente le puso límites. ¿Ok? Dios puso límites y dijo: bueno, ahora tú servirás a las tinieblas y a sus propósitos. Estableció en ese momento. ¿Por qué? Porque nació en el corazón de Lucifer. Su corazón, su espíritu, su ser ya estaba contaminado, ya no había luz en él. ¿Ok? Entonces, amados, yo espero que Dios te esté hablando, yo espero que Dios les esté hablando en este día. Todo lo que Dios crea es a su imagen y a su semejanza y es guiado por el amor. Yo quiero que usted vaya conmigo a Isaías 60:17. Isaías 60:17 dice así: en vez de bronce
traeré oro. Vea lo que Dios hace. Escuche, Dios no trae bronce, trae oro. Dice, en vez de hierro, traeré plata. En vez de madera, traeré bronce. Y en vez de piedra, traeré hierro. Pondré como tu administrador, dice, la paz, y como tu gobernante, la justicia. Hay una versión, en la versión Peshitta, traducida desde el arameo, el original, hacia el español, dice, y pondré como gobernante la paz. Dice, la paz será tu gobernante y tu príncipe la justicia. Son estos los cimientos del trono de Dios, del reino de la luz. Paz y justicia, justicia y paz. ¿Se parece esto a las tinieblas? Dios no es un Dios que trae enfermedad, no, Dios es un Dios que trae salud, sanidad, vida. ¿Ok? Y es importante que nosotros entendamos esto porque hay personas que están enfermas en este momento y piensan que es una prueba de Dios. Yo quiero decirte hoy que eso no proviene de Dios, no es una prueba de Dios. Así que rebélate contra esa mentira, rebélate contra ese diseño y rebélate contra esa enfermedad. Y en el nombre de Jesús, sé sano, en el nombre de Jesús. Dios es un Dios de paz, justicia, es un Dios de verdad, es un Dios de juicio y es un Dios de salud perfecta, de su imagen. ¿Okay? Nosotros, nuestro cuerpo debe manifestar la imagen del Padre, la imagen de Dios en esta tierra. Amén. Entonces, ¿qué hace el Padre? Ya ha establecido un reino de tinieblas, un reino de oposición. Dios idealiza un lugar y ese lugar se llama tierra. Un lugar donde sería un lugar de constante batalla. Entienda, vea, ya usted no va a ver la tierra posiblemente como antes lo veía. ¿Okay? Dios crea este planeta Tierra para que su reino, su luz sea establecido. Pero a esa tierra Él echa también a Satanás, ¿okay? A sus demonios y el reino de las tinieblas. Y este lugar tierra iba a ser un lugar de constantes batallas. ¿Con cuál objetivo? ¿Y por qué Dios hace esto? Crea un lugar de constante batalla. Pues porque esa era la oportunidad que Dios tenía para demostrar que su reino, único reino, el reino verdadero, el reino de luz y un reino que es eterno, era el gobierno y era el reino de todo poder. ¿Ok? Y para que el servicio voluntario de todos nosotros sea aprobado. ¿Ok? Entonces, Dios idealiza este lugar. Dios crea este lugar, ¿ok? Llamado tierra, y crea a una criatura, una segunda creación, escuchen, una segunda creación, en la cual Él depositaría todo su gobierno y todo su poder. ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Por qué? Porque recuerden que Satanás se llevó una tercera parte de los ángeles, pero esa tercera parte de los ángeles que se llevó Satanás no se la llevó solamente así y ya, no, hubieron palabras, hubieron mensajes, ¿okay? Que no venían del corazón de Dios. Y uno de esos mensajes era que Dios no era un Dios dispuesto a compartir su trono y a compartir su corona, que Dios era un Dios egoísta. Y de hecho, usted sigue escuchando esto hoy en día, ¿ok? ¿Cuánta gente no cree que Dios es un Dios egoísta, que Dios es un Dios autosuficiente? O sea, una imagen totalmente torcida del Padre. Esta imagen proviene de las tinieblas. Y esta fue la misma imagen que Satanás sembró en el corazón, en el espíritu de estos ángeles. Es la misma imagen que Satanás sigue sembrando en el corazón del hombre, para que usted comience a ver a Dios de una manera distorsionada. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios se revela contra este diseño y dice: voy a hacer una segunda criatura.
a mi imagen y semejanza. Y esa criatura pondrá nombres a toda la creación. Es decir, Dios estaba depositando su gobierno, su carácter sobre él. Qué tremendo, ¿verdad? Y esto era una cachetada directa para las tinieblas. Porque Dios estaba diciendo, yo soy un Dios que no me apego a mi corona. Y escúcheme, la mayor muestra de que Dios no es un Dios que se apega a su corona es que se hizo hombre, se hizo carne, renunció a su corona y vino a esta tierra a morir en una cruz. ¿Se da cuenta que Dios lo hace por segunda vez? Dios vuelve a decir al universo, a la creación entera, yo soy un Dios que me despojo, yo soy un Dios que entrego, yo soy un Dios que sacrifico, soy un Dios que renuncia. Y esto es fundamental en la reforma, la renuncia, la muerte de Dios, el sacrificio, el entregarnos, es fundamental en la reforma. Amén. Así como Dios se entregó. Y Dios idealiza esta segunda criatura y la crea a su imagen y semejanza. Imagen y semejanza en qué? En carácter. Imagen y semejanza en qué? En justicia. Imagen y semejanza en paz, en obediencia. ¿Ok? Y es importante porque cuando entremos en el tema de entrando en la reforma, vamos a hablar de lo que significa el Génesis, el principio, cuál fue el diseño de Dios en el principio. Lo vamos a ver en el tema entrando en la reforma. ¿Okay? Pero es importante que nosotros entendamos esto. Y Dios depositado este gobierno sobre el hombre, sucede algo, y algo que se llama la ley de la caída. Y es importante que nosotros entendamos. Cuando Eva peca, ¿okay? Cuando Eva peca, sucede algo en el mundo espiritual, que el orden se cambia. Cuando Dios crea, voy a tener que explicar esto obligatoriamente para que podamos entenderlo. Cuando Dios crea el hombre y la mujer, los crea como uno solo, ¿ok? Y ese solo ser sería el que gobernaría, ¿okay? El que representaría a Dios, la máxima autoridad después del Padre. Es decir, el papel que tenía Satanás de revelar, de traer las revelaciones del Padre a la creación, era el papel que iba a tener el hombre y la mujer como uno solo. ¿Okay? Pero cuando la mujer peca, ellos dejaron de ser uno. ¿Okay? Dejaron de ser uno y se convirtieron en dos. Entonces sucede algo que se le llama la ley de la caída. ¿Okay? Yo creo que usted vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3, del verso 6 al verso 7, vamos a leer. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y comieron y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que la serpiente que es quien induce, y va a aparecerle una gráfica, en este momento va a aparecerle una gráfica para que usted entienda bien. La serpiente, que es la que induce a Eva a caer, ¿ok? Entonces, como la serpiente induce a Eva a caer, la serpiente pasa a estar por encima de Eva. Eva induce a Adán a caer y Eva pasa a estar por encima de Adán. Imagínense, ya no son uno, ahora son dos, y Eva pasa a estar por encima de Adán. Y Adán hace caer a la creación en maldición, ¿ok? Y Adán pasa a estar por encima de la creación. Y es ese gráfico que usted está viendo en este momento. Entonces, es importante que nosotros entendamos qué fue lo que sucedió acá. Yo quiero que leamos ahora
el libro de Génesis, capítulo 3, del verso 15 al 17. Dice, vea lo que dice Dios. Por eso es que este diseño, y es importante que usted lo entienda, este diseño está sujeto a maldición. Vea lo que sucede. Dice la palabra en Génesis capítulo 3 del 15 al 17. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, de tu parto. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido. Vea, tu deseo será para tu marido, ¿ok? Ya Dios está revirtiendo algo y está poniendo a Adán por encima de Eva. Para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Aquí Dios maldice la creación. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios está colocando a la creación por encima de Adán. Entonces, la gráfica quedaría de esta siguiente manera. ¿Por qué? Porque el texto comienza diciéndole, vamos a ver la gráfica un momento. Mientras vemos la gráfica, le voy hablando. Dios comienza diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Entre ti quién? Entre la serpiente y la mujer. ¿Ok? Y dice, entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Dios está colocando a Eva por encima de la serpiente. ¿Ok? Luego Dios coloca a Adán por encima de Eva. O sea, Dios revierte todo. La gráfica que usted vio anteriormente, Dios la revierte y pone a Eva por encima de la serpiente, a Adán por encima de Eva y a la creación por encima de Adán. Y esto es un diseño sujeto a maldición, porque literalmente Dios está trayendo juicio sobre este pecado. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se llama la ley de la caída. ¿Y por qué le converso sobre la ley de la caída? Porque es importante que usted la tenga en cuenta, porque más adelante usted va a entender la esencia de lo que Cristo hizo. Cristo cuando vino, no solamente vino a perdonar el pecado, sino que vino a ordenar, a romper este diseño de maldición y a reordenar las cosas. Cristo vino a que el hombre y la mujer volvieran a ser uno. ¿Okay? Como Cristo y la iglesia son uno. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, amados, yo espero que Dios les haya hablado en este tiempo, en este momento que hemos hablado sobre la caída, y que usted comprenda que Dios es un Dios que es movido por el amor. Es un Dios que es movido por diseño conforme a su imagen y a su semejanza. Todo lo que Dios hace se parece a Él. Entonces, no diga más que Dios creó las tinieblas. No diga más que Dios creó el infierno. No diga más que Dios creó la enfermedad. Despójese de esa mentira y comience a tomar la imagen y semejanza del Padre. Una imagen de luz. ¿Ok? Recuerda una cosa, que lo que Dios crea es eterno. Usted es un ser eterno. Sí, usted es un ser eterno. ¿Y por qué es un ser eterno? Porque Dios te creó. Las tinieblas no son eternas. Hay un fin decretado para las tinieblas. Cristo venció las tinieblas. Cristo venció la muerte. Entonces, un reino a sí mismo no prospera. ¿Cómo Dios puede crear un reino de tinieblas y ir en contra de su reino? Porque no es su reino, no es un reino creado por Él, no es un reino que no le representa. Es un reino que no representa lo que Dios es. El reino de Dios es el reino de luz, el reino de justicia, el reino de paz, el reino de salud perfecta. Despójate de la enfermedad, despójate de las mentiras y comienza a entrar en el diseño original del Padre. Comienza a entrar en la reforma de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo. Espero que esta palabra haya sido provechosa para ti. Espero que Dios te haya hablado. ¿Okay? Y te pido que estés pendiente de lo que vamos a estar enviando. Vamos a ir entrando en temas más profundos. Y yo oro en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro para que ellos entren en tu diseño, Señor. Y que ellos entiendan que lo que tú creas es a tu imagen y semejanza. Imagen y semejanza, Señor. Yo oro, Señor, para que toda mentira, toda tiniebla, Señor, toda enfermedad sea despojada de ellos, de sus cuerpos, de su espíritu, de sus mentes, Señor. Y que ellos, Señor, entren en tu diseño, Señor, en tu verdad, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Yo los bendigo, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te doy gracias en este día por lo que estás haciendo en ellos. Gracias, Señor, por la palabra que has soltado el día de hoy para todos nosotros. Gracias, Señor, porque tu reino, tu verdadero reino, es un reino de luz. Y nosotros pertenecemos a ese reino de luz. Lo que Dios va a comenzar a hacer a partir de este tiempo es ordenar todas las cosas, realinear, reconciliarnos con el Padre. Yo oro en el nombre de Jesús para que tú entres en esa vereda, en ese camino de justicia y de paz, donde Cristo va a realinear tu vida, donde Cristo, incluso enfermedades que posiblemente estás padeciendo, serán sanadas para nunca más volver. Eso nunca más lo aceptarás como una prueba, nunca más lo aceptarás como un proceso, sino que lo verás como algo enviado de las tinieblas, del cual tú serás libre en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias. Bendecimos tu reino de luz. Exaltamos tu reino de luz, Señor. Exaltamos tu reino de justicia, Señor. El reino eterno, Señor, de luz. Tu reino, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que ese reino gobierna nuestras casas, nuestras familias, nuestros hogares. Que ese reino gobierna nuestros trabajos, Señor. Gobierna en nosotros, Señor. Nosotros, Señor, como iglesia, como cuerpo, representamos ese reino de luz, Señor. Ellos, Señor, a partir de este tiempo, comenzarán a ser verdaderos embajadores de ese reino, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Recuerda esta palabra, sea la luz. Recuérdala, sea la luz. Te bendigo. You shall see, you shall see, you shall see.